Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de tribu en tribu, encontrando clanes, criaturas fantásticas y todo tipo de especies extrañas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a las tierras salvajes, donde moran todo tipo de criaturas. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. A Alma hoy no la tenemos con nosotros, está en Zaragoza firmando libros. O eso, o está siendo devorada por los muertos. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, os damos la bienvenida al inframundo, donde nos adentraremos dirección al cementerio más cercano para plantar ahí nuestra hoguera, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas y hablaremos de los nigromantes. Y bien, la nigromancia, necromancia o necromancía, del latín necromantia, que es la unión de necros, que significa muerte, y mantia, que es adivinación, es una rama de la hechicería, considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus, requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. La nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, la mesopotámica, la persa y otras. Se ejerce aún en la actualidad y busca el contacto con el otro lado, es decir, el lugar de los muertos. La aruspicina, que a su practicante se le denomina arúspice, era una disciplina adivinatoria en la antigua Roma, que también pretendía adivinar el porvenir a través del examen de las vísceras, pero, a diferencia de la nigromancia, se centraba en las entrañas de los animales inmolados en honor de algún dios. Jaime, tú que a ti te gusta tanto lo de la antigua Roma, ¿esto lo sabías? Pues debo decir que en este caso no tenían la más mínima idea. Es una sorpresa saber que también en la antigua Roma fueran practicando esta otra práctica, aunque te digo una cosa, no me sorprendería nada que la nigromancia pues tuviera los orígenes ahí, ¿no? Porque empiezan con animales muertos, empiezan leyéndoles las entrañas y luego hasta que alguien tiene la idea de empezar a hacerlo con los seres humanos. Posiblemente los encantamientos ahí se fortalecen y entonces esa línea, al haberla cruzado, ya implica ser nigromante. Sí, pero bueno, una cosa que no sabías de Roma que te ha enseñado Víctor, ¿eh? Ya puedes añadirla para cuando hablemos, ¿eh? Total. Es que, a ver, no puedo saberlo todo de la antigua Grecia ni de la antigua Roma, ¿no? O sea, sí, pero mira cómo te levantan las cejitas, mira cómo te las levantan. Sí, no, ya lo veo, o sea, sí, vamos lanzando hechizos y cuchillos, Víctor, vamos lanzando hechizos y cuchillos, a ver si te voy a tener que lanzar yo un maleficio, así que cuidadito conmigo. Qué tío. No, pero es cierto que es un todo verídico lo que dices. Y la verdad es que yo ahora te voy a poner a prueba, Víctor, a ver si me sabes contestar. Sí. Porque ya sabemos que ahora todo el tema de los nigromantes ha quedado muy atrás, ha quedado en el pasado, pero está muy de moda el tema de los mediums. Entonces la pregunta es, Víctor, ¿qué diferencia hay entre la nigromancia o entre un nigromante y un medium? Round 2, fight. Vamos a ver, Víctor. Bueno, los nigromantes básicamente lo que hacen es, pues a través de la nigromancia, el uso de las vísceras y la magia negra era intentar contactar con el otro lado para levantar a los muertos o hacer salir o hacer brotar algún espíritu en concreto, ¿no? De la persona con la que están tratando las vísceras. Entonces los mediums lo que hacen básicamente es contactar o abrir un canal a través de ellos mismos para que el espíritu o el ente o lo que hay ahí pues se comunique con el mundo de los vivos a través del medium, de la persona denominada medium.
Bueno, bien. Veo que has salido del paso, Víctor. Veo que has salido del paso. Bien. ¿Pero has salido del paso o es correcto todo? A ver. Bueno, a ver, hay que decir que, o sea, la esencia es correcta, o sea, ha acertado en lo básico. Sí que, obviamente, le ha faltado afinar un poco, pero vamos, son los detalles nimios, pues, como por ejemplo que el nigromante utiliza la magia, pues para no morir, pero un medium es prácticamente un humano, o sea, él es un mortal. El nigromante también en su momento fue mortal, pero gracias a esa hechicería o a esa brujería que él usa, pues él puede seguir viviendo hasta el momento en el que la deje de practicar. Entonces, mientras la siga aplicando, entonces podríamos decir que el nigromante o el necromancer pues es prácticamente inmortal. El medium no, el medium, como dice Víctor, él es el propio canal y que contacta con el espíritu del más allá. Y hay que tener en cuenta una cosa, el medium, cuando hace eso, parece ser que pues le consume bastante energía y entonces siempre después de cada sesión pues acaba muy cansado y parece ser que este tipo de fenómenos o este tipo de sesiones les afecta gravemente a la salud si lo hacen de manera muy prolongada. Es decir, una sesión no puede extenderse más de un determinado tiempo, porque si no, si se supera ese tiempo, entonces la salud del medium empieza a peligrar. Vale, espera, Víctor, eso que has hecho me ha dolido hasta a mí, que lo sepas. Sí, lo he visto. A los que no nos vean en los podcasts, acabo de bostezar. Y señalarse como bostezaba, no solo. Exacto, porque ya que dice que los mediums se cansan y eso al hacer este trabajo, claro, yo tengo poderes. Claro, una vena medium. Tú tienes... Y por eso he abierto la puerta que tienes detrás. Esa que nadie se ha dado cuenta. Sí, no, mi puerta, es verdad, mi puerta está abierta, sí. Para todo aquel que me quiera agradar, pero para los que me quieran fastidiar, los dejo afuera, ¿eh? O sea que cuidado. Quería aprovechar este momentito para saludar a los que tenemos en el chat, aquí en Twitch, en directo. Gabrilius, a Chemica, también a Nigromante, también está por aquí Ángel Salma. Y bueno, Ángel nos dice hola, Gabrilius dice, hablando del espontáneo, el maleficio del espontáneo. Sí, a lo mejor le vemos y todo. Nigromante le comenta a Daniel, que está con nosotros, los ejércitos no pueden ser invocados sin un motivo concreto. Si queréis, yo los alzo, pero decidme hacia dónde los mando, claro. Negro, no te preocupes, yo quiero generar caos. Álzalos y que disfruten de su no vida, evidentemente, pero que hagan caos. Sí, y Gabriel os dice que una gran medium fue Guppy Goldberg en Ghost, está claro. No, pero es cierto que en Nigromante, si necesitáis clases de brujería o magia negra, pues aquí tenemos a Nigromante 2004, o sea, él es el maestro entre todos nosotros. Bueno, sí, obviamente descontando a Víctor, ¿eh? Víctor es el número 1. Pero hablando de Final Fantasy, fíjate tú que en el Final Fantasy, no me acuerdo cuál de ellos, pero es cierto que aparece... Creo recordar que uno de los enemigos es precisamente un nigromante. A lo mejor vosotros que estáis más metidos en este asunto podríais aclararnos porque, no me sorprende para nada que hayan rescatado a un enemigo como ese. En muchos juegos es que en muchos juegos hay nigromantes por todos lados. Hay en los Final Fantasy, hay en los MMOs, en el Diablo, es una clase que se usa mucho, pues eso, por el hecho de que tiene su manera de combatir más peculiar, ¿no? A la hora de los videojuegos, el hecho de que alza a los muertos y él no combate, él puede llegar a meter algún tipo de veneno o algún tipo de maldición, pero básicamente es su ejército el que combate por él. Total. Luego, mira, hablando del Diablo, acabo de leer también otro comentario de Gabrilius, que aparte del Diablo, también uno famosísimo que sale es en el Hobbit, ¿no? El famoso nigromante que mantiene a suspense a todos los magos, al Concilio Blanco, en el que Elrond, Gandalf, Saruman, eso es Galadriel. Total, que están ahí reunidos y entonces, pues bueno, gracias al informe de Radagast, pues se dan cuenta de la existencia de este nigromante. Al principio, pues sobre todo Saruman no le quiere dar mucha importancia, pero poco a poco Gandalf va averiguando cosillas, va haciendo sus pesquisas
y entonces finalmente al final descubrimos que el nigromante no es sino otro que Sauron. Y claro, es el enemigo que ha vuelto de nuevo porque a empezar a reconstruir su poder y que va en busca del anillo único. Entonces este es otro clásico hechicero de la magia negra que por supuesto hay que nombrarlo porque está en el top 5. Mira lo que dice Gabrielius. ¡Spoiler! ¿Has hecho el spoiler de la semana? Sí. Exacto. Hostia, pues nos queda mucho de la semana. Nos queda mucho programa, estamos jodidos. Demasiados minutos para ya tener eso quemado. Bueno, Sí, también sí. voy a decir que para aquellos que no hayan leído los libros de El Señor de los Anillos, ahí con Radagast, en ese momento que ha nombrado Jaime, pues hay cositas diferentes, ¿no? A la película. Esos los que lo hayan leído ya lo sabrán. No voy a hacer más spoiler porque ya no puedo. Está quemado. Ah, es el Ya. mismo, puedes seguirlo. Sí, no, es verdad. Es verdad. Ya no viene de ahí. Vamos a seguir con el tema, va. No, pero y luego, a ver, podríamos tirar, es cierto que ya sabemos por las definiciones que nos ha dado aquí Víctor, pues como es magia negra, magia prohibida, pues no es de extrañar que los nigromantes sean continuamente los enemigos y los villanos a abatir en múltiples aventuras de épica heroica, ¿no? Entonces, pues son villanos que, como ha dicho Víctor, pues comandan a los muertos, utilizan la energía vital de los seres vivos para que ellos nunca perezcan, o sea, son prácticamente devoradores de vidas. Podríamos decir, en el término o en el universo Star Wars, prácticamente utilizarían la terminología de midichlorianos, aprovechan de ellos para que ellos puedan seguir viviendo de manera eterna. Los aprovechan a su favor y gracias a ellos alteran su anatomía y su fisionomía, permitiéndoles vivir de manera mucho más prolongada. Eso sí, la nigromancia siempre deja huella y parece ser que aunque puedan vivir de manera mucho más prolongada que cualquier otro hechicero o mortal, quiero decir, pues parece ser que también como que les deja tocados, pues no me acuerdo ahora muy bien las huellas, creo que el olor es inconfundible porque huele, aunque traten de evitarlo, huele a muertos, huele a, no sé si a huevos podridos, y el caso es que siempre deja una marca. Una magia tan poderosa y tan corrupta como esa siempre deja una huella. De hecho, por ejemplo, en la película del Doctor Strange lo mencionan, ¿no? De que ese tipo de magias siempre van corrompiendo todo el cuerpo y también el alma, de tal manera que es bastante visible. Hombre, porque al final es lo que decís, se van absorbiendo energía vital de los demás para ellos prolongar su vida, pero lo que viene siendo su parte física, corpórea, eso sí que se va deteriorando, con lo cual produce olores, produce, pues eso, una marca visible en el aspecto y en la manera de ser de los nigromantes. Bueno, la nigromancia en la ficción, el nigromante pues siempre es un hechicero, que normalmente la figura habitual en la literatura fantástica y en algunos juegos de rol como argumento de fuerza, pues en muchas ocasiones se dice que los vampiros también tienen facultades nigrománticas por el hecho de levantar a los muertos y demás. Están bastante conectados en cuanto a eso. Luego la visión de los nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han estudiado las artes prohibidas para intentar escapar de la muerte, como decía ahora Jaime, y son individuos extremadamente peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la hechicería nigromántica. Los nigromantes estudian la hechicería que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar sus cadáveres, pues ya sean pues como zombies, esqueletos, para que les sirvan, que peleen por ellos o junto a ellos o hacer cualquier otro tipo de fechorías. Sí, causando todo tipo de estragos, básicamente. Lo de los vampiros, obviamente, hay un pequeño inciso. Obviamente, para convocar a los muertos, estamos hablando de una gran cantidad de energía y de poder. Por lo tanto, este tipo de poder solamente estaba reservado para los vampiros más poderosos. O sea, no creáis que todos los vampiros pueden realizar este tipo de brujería. Por supuesto, la mayoría de los vampiros pueden, pues eso, tienen super fuerza, velocidad, una gran velocidad, pueden hipnotizar,
pero este poder estaba reservado únicamente para los más poderosos. Podríamos decir que eran pues los de sangre pura, pura y dura. Y básicamente, para continuar un poco con lo que habías dicho, hay una cosa que me parece curiosa, que es el tema de los zombies y, claro, los muertos vivientes. Esto no sé si tal vez deberíamos de dejarlo para otro podcast, ¿no? Pero yo creo que hay como una pequeña diferencia entre lo que se denomina los muertos vivientes, que son los sirvientes del nigromante, y luego están los zombies. No me acuerdo, no sé si son lo mismo o si había una gran leve diferencia. No sé si vosotros por aquí podríais aportarnos datos. O también los del chat, también, a lo mejor. Ya ver, yo como diferencia, pues eso, que unos tienen, entre comillas, la voluntad propia de ir a donde quieran, a sobrevivir, que es a comer, básicamente, que es lo único que tienen en la cabeza, que es alimentarse, y los otros son controlados. No tienen ni esa mínima voluntad, entonces... como diferencia yo creo que esa es bastante notoria. Sí, estoy de acuerdo. Víctor, Mira, ¿algo más que aportar? En el chat nos dice Ángel Salma, un brujo de estos de Colombia que dice que tratan con los muertos vivientes, sería un nigromante. Pero claro, es que no lo sé. ¿Hasta qué punto trata con los muertos vivientes? O sea, Claro, ¿de verdad levanta a los muertos y se mueven? ¿Viven? O es más medium que se comunica con ellos. Claro. Ahí está el tema, que habría que ver el matiz, ¿no? No, eso es que el tema de... O sea, es importante aclararlo porque, a ver, yo me acojonaría si a mí me dijeran que hay un nigromante entre nosotros, porque son, según está en el tal chat. como... ¿Eh? Sí, lo tenemos en el chat todos los viernes. Sí, es verdad, también. Bien visto, bien visto. Tenemos a Nigromante 2004. Yo por esa razón, menos mal, agradezco que no se prolongue esto más de una hora, porque si no, no sé qué haría esta. Tú ten cuidado a ver si el espontáneo que va a entrar hoy no va a ser el de siempre. Sí, ¿no? Aparece como Michael Jackson, con la mirada toda llena con las cuencas ahí hundidas y con la mirada ahí poseída. No, pero es cierto que, pues básicamente eso sería importante aclarar ese punto, ¿no? Porque no es lo mismo, como ya hemos dicho, un medium y que un nigromante. Luego también está el mago favorito de Alma, ¿no? O sea, el mago favorito de Alma es el que no debe ser nombrado, el temible Tom Marvolo Riddle o Lord Voldemort. Pues este hechicero también podríamos considerarlo pues un nigromante, porque recordemos que tenía bajo su ejército los Inferi, o los Inferius, como quieras llamarlo. Y esto pues es un ejército básicamente de muertos vivientes. Son seres que han sido reanimados por la magia negra y que son completamente leales y fieles al mago que les ha convocado. Obviamente, estos muertos, al igual que los zombies, no tienen ningún tipo de inteligencia per se. No es que no tienen ningún tipo de estrategia a la hora de combatir. Entonces, lo único peligroso de ellos pues, podría ser el número excesivo con el que atacan. Entonces, un ejército masivo de inferiores sí que puede suponer un gran problema. Volviendo al tema de antes, los nigromantes en la fantasía, sobre todo en la literatura o en películas, series, se utilizan mucho y se aumentan mucho los poderes que utilizan, ¿no? Para volverlos mucho más llamativos y mucho más, por decirlo de alguna manera, buenos para usarlos en batallas y otros conflictos que puedan haber, ¿no? Como decías tú antes, la definición que has hecho se ciñe más a lo que sería el folclore, ¿no? Quizás. Y entonces, claro, en el folclore tenemos también otros, o en la historia tenemos varios casos. Por ejemplo, hay uno muy clásico de nigromancia que es la bruja de Endor, que donde estaba invocó el espíritu de Samuel. Luego tenemos también a Estrabón, que habla de la nigromancia como la forma principal de adivinación entre los pueblos de Persia, y se cree que estuvo también muy extendida entre los caldeos, en Etruria y en Babilonia. En la Odisea de Odiseo viaja al Hades y trata de invocar a los espíritus de los muertos mediante hechizos que le enseñó Circe.
También esa es otra parte de la historia. Y después en Grecia, Roma y Cartago debió ser popular, tanto que en su vertiente de invocación a los espíritus como la adivinación mediante a los cadáveres, pues parece ser que se utilizaba la nigromancia. Y después, sobre todo en la forma de invocación de los espíritus de los muertos con propósitos mágicos o adivinatorios, es práctica común en religiones antiguas provenientes de África, como el vudú que están comentando en el chat, el palo de Mayombe y ciertas ramas del espiritismo y la santería. Así que lo tenemos en la vida real en varias formas o varios folclores que a lo largo de la historia, parece ser. Luego, no solamente hechiceros, a veces no hay ni siquiera, no es necesario ni siquiera que haya un nigromante. A veces, como por ejemplo Gabrilius, tenemos el libro del Necronomicon. En la película de El Ejército de las Tinieblas, este libro tiene el poder de resucitar a los muertos. Entonces, la película, bueno, a ver, hay que tener en cuenta de que es un poco antigua, entonces hay que verla hay que partir, si la vas a ver, tienes que partir desde ese punto de vista, de que a lo mejor no es tan buena como las de hoy en día, o los efectos especiales no son tan buenos como los de hoy en día. Y básicamente el libro, si es abierto y si es leído, entonces lo que hace es levantar a todos los que están alrededor tuyo, de tal forma que es un libro que también cualquiera que pudiera leerlo se convierte en nigromante. No, pero sí que es cierto que tiene poderes de necromancia, porque por lo que he dicho, al momento en que alguien lo lee, pues los muertos reviven. Ya, pero yo creo que eso ya más que el que lo lee. Ser nigromante es que el libro está como hechizado para poder ejercer funciones de nigromante como objeto. Sí. Justo. Luego también habéis mencionado, no sé en qué momento, que pues eso, que la nigromancia siempre está mal vista, pero es que yo creo que aparte de por lo obvio, es que ya por el tema religioso, por el respeto a los muertos de siempre y de todo esto, claro, meterte en temas mágicos. Ya la magia en sí nunca ha sido bien vista, las brujas y todo eso siempre han sido dados de caza, pero con temas de la nigromancia, que ya te metes en lo del más allá, alzar a los seres queridos que pueden alzarte y demás, pues tocas un tema que a la gente pues evidentemente le causaría miedo. Es un tema más que le chirría. Y bueno, en la nigromancia también lo tenemos bastante arraigada en la cultura popular. La tenemos mucho en las series, por ejemplo, de televisión. Y sobre todo en los animes. También he visto que en muchos animes se utilizan a nigromantes y después en otras muchas series. Pero bueno, igual a ti, Daniel, que te gustan más los animes, ¿te suena alguno? Fausto Octavo, creo que es un manga o anime. Ahora no me suena ese en concreto, tío. Ahí me has pillado. Hoy Víctor está con el afán de querer pillar a todo el mundo, ¿eh? Bueno, el que sí os sonará es el de Saint Seiya, ¿no? Hombre, ese es clásico, obviamente. sí. Sí. Ahí está el Byaku, el nigromante. Sí, justo. El Senseiya con ¿cómo era? ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Total. Pero efectivamente ahí sí que sale. No me acuerdo muy bien cómo era la trama, porque es hace años que lo he visto, pero sí que me acuerdo de que uno de los enemigos era precisamente ese, de Byaku, de Necromante. Entonces, también te digo una cosa, después de la serie después de la saga del santuario, no sé, o sea, yo creo que van en descenso, no sé qué deciros. Bueno, pero esto es como muchas series, animes y otras cosas que cuanto más lo quieres alargar, más sueles ir cagándola poco a poco. Es al final repetir un poco lo mismo con un nuevo arco. Hay otros que se mantienen bien, ¿eh? Hay excepciones. Luego, por ejemplo, mira, hablando de series, me acabas de recordar una que también, o sea, me sorprende que no lo hayamos mencionado hasta ahora, que es la serie de Merlín. En ella también, por ejemplo, Morgana, como no puede ser de otra forma, aplica sus conocimientos oscuros para, pues, tenderle una trampa a Arturo y aprovecharse un poco del amor, creo que era de Ginebra por Lancelot.
Y bueno, el caso es que pues creo recordar que Morgana resucitaba a este último caballero, y claro, ya sabemos que ese triángulo amoroso ha pasado hasta nuestros días, y claro, Morgana quiere aprovechar ese dolor o ese más o menos ese amor que tienen Ginebra y Lancelot para poner celoso a Arturo y así de esa manera ofuscarle. Entonces, pues bueno, es otro capítulo a mencionar. Y nada, pues es lamentablemente lo único malo de la serie que no me acaba de convencer mucho, es que pues el actor que hace de Merlín no es que actúe mal, pero me sorprende que tenga la misma edad que Arturo. Pero oye, es un punto original, pero es mi punto de vista. Yo la verdad es que no la he visto esa serie, ¿eh? No voy a Bueno, mentir. no, me cago en la leche. Otro spoiler, joder. Víctor lanza cuchillos y yo lanzo spoilers a diestro y siniestro. Sí, no, pero tampoco creo que hayas dicho ningún spoiler. Estás hablando de todo lo que es Morgana, Lancelot, Arturo y Mer. Pero es que luego, aparte de, pues eso, lo que tú has mencionado, Morgana y tal, pero es que hay en muchas series que, aunque no sea el personaje o el enemigo, lo que sea, el villano o un nigromante como tal, sí que pueden llegar a realizar algún tipo de hechizo de nigromante en el lanzar algún muerto en algún momento, que sea solo una única vez, y no por ello está especializado en la nigromancia. Hay muchas veces que se utiliza este tipo de hechicería y de magia negra para momentos puntuales sin ser el villano o el héroe o el que sea un nigromante como tal. Sí, luego, además en series también tenemos en los videojuegos, por ejemplo, muchos ejemplos. Uno de ellos es en World of Warcraft, por ejemplo. Se puede apreciar alguna de las clases de nigromante afiliados al culto de los malditos, y varios enemigos pertenecientes a los ejércitos del rey exánime son nigromantes también. Así que ahí tenemos bastantes ejemplos. Sí, luego también si seguimos con la magia, pues como no podía ser de otra forma, pues en la serie Embrujadas, pues era inevitable que no apareciera un practicante de la magia negra, ¿no? Era inevitable. ¿Cómo eran? A ver si me acuerdo los nombres. Prue, Piper, Page, pues en el famoso trío de las brujas, en el que obviamente era inevitable que también sacaran un remake, y nada, pues no he visto el remake, no puedo opinar nada de eso, pero sí que es cierto que en unos capítulos, ya no me acuerdo en cuál, porque sí que ha pasado agua abajo el puente, pues invocarán el temible mundo de los muertos. Luego también tenemos a Cole, pero ese no es nigromante, ese es demonio. Entonces, a mí yo creo que eso también es importante diferenciarlo. Aunque es cierto que la nigromancia tiene un toque demoníaco, según tengo entendido. Bueno, luego vamos a pasar también a otro videojuego, que es el Medieval, que es juegazo. Qué juegazo, por favor, qué recuerdos, sí. Mi niñez ha vuelto. Bueno. Medieval, guapísimo ese juego. Y bueno, el protagonista es un esqueleto que está ahí, vivito. Y bueno, el principal enemigo del juego pues es Zaro, que es un nigromante. Después tenemos también otro juegazo que tiene bastante tiempo también, es Lineage 2. Súper juegazo. Ay, mira cómo se le llena la boca. Mira. Hablando un poco de la trama, porque yo, por ejemplo, ese no lo manejo. Lineage 2 es un MMO de esos que te creas un personaje y te puedes pasar toda tu vida, parte de la siguiente y de la otra, jugando tranquilamente. Sí, pero estabas hablando del Lineage, entiendo, ¿no? Del Medieval, ¿no? Hombre, claro, del Lineage. Sí, no, pero le pregunto a Jaime si preguntaba por el Medieval o por el Lineage. Pues cualquiera de los dos, o sea... ¿No has jugado nunca al Medieval tampoco? No, tiene muchos ninguno. años, la verdad. Sí, es antiguo también. Bueno, antiguo. Tiene años. Exacto. Bueno, en el Lineage 2 pues te puedes crear un humano que pues puede pasar a la clase de nigromante, así que ahí estamos a tope. Después también en el Guild Wars también pasa un poco lo mismo, y en el Warcraft 3 también tenemos ahí nigromantes. En muchos videojuegos, sobre todo en MMOs, que puedes personalizarte tú la clase que quieres ser y crearte el personaje, hay muchos que contienen eso, la posibilidad de crearte el nigromante como tal. Creo que hasta en el Diablo 3 podrías hacerte de nigromante.
Había la clase del nigromante también. En el Reaper of Souls también se puede jugar con un nigromante mediante la actualización del juego ese. O sea, del DLC de pago Reaper Souls. Yo tengo una pregunta quizás incómoda y difícil de resolver. ¿Podríamos considerar el libro de los muertos de la momia una copia de Necronomicon, de modo que Imhotep podría ser un nigromante? Porque el libro de los muertos hace sus cosillas también ahí, o sea que yo lo dejo caer ahí. A ver, muertos levanta. Sí. Así que... Podría ser una copia o podría ser una vertiente que al fin y al cabo puede ser otro libro de nigromancia escrito. No tiene que ver solo un único libro. Claro, es que hablamos de Roma, ¿no? Y de Grecia, que normalmente es cierto que surgen ahí los mitos, pero si lo analizamos de manera crítica, podría ser que la nigromancia comenzara desde Egipto. Hay que tener en cuenta que en Egipto siempre tienen una cultura y una profesión a los muertos pues también muy extensa. Todo el tema de Anubis y del más allá es algo que también le rodea, por lo tanto, a ver, que lo llaman momias, pero que la esencia está ahí, de tal manera que podría haberse iniciado desde ellos. No, mira, dice Gravilius, que entonces sería el Necronomicon la copia del libro de los muertos. Pues oye, efectivamente, el Necronomicon surgió a partir efectivamente, del libro de los muertos, porque hay que tener en cuenta que tanto el libro de Ra, libro dorado de Ra, como el libro de los muertos están plasmados, pues, como en tablillas de pergaminos o en tablillas, no sé si de madera. No sé, el caso es que ves que eso tiene mucha mayor antigüedad que el del Necronomicon. No, sí, está claro. Si viene de la cultura egipcia, tal y como dice en el chat también, que la cultura, o sea, todo el imperio egipcio fue mucho antes. El imperio egipcio creo que empezó, o la cultura egipcia, en el 8000 y pico antes de Cristo, así que nos vamos muy atrás. Joder, ¿dónde está Alma cuando se la necesita? Maldita sea. Ella que precisamente maneja todo esto del imperio de Egipto, pues nos ha fallado. Es que es es suficiente para volverse loco. Yo la reportaba porque no está ni en el chat. Muy feo, muy feo. Total. Vamos a banearla. Pues sí. Mira, otro juego que es bastante chulo y conocido es el de Elder Scrolls. Y bueno, en uno de ellos la nigromancia y sus practicantes son tomados como enemigos por el personaje, así que pueden aprenderse hechizos de nigromancia, básicamente. Y en el 4, en el Oblivion, la nigromancia y sus practicantes son perseguidos por la Universidad Arcana y se pueden conseguir hechizos de nigromante también. Así que ahí tenemos más juegos con nigromantes. Al final todo esto de la nigromancia es el deseo de controlar y de alzar a los muertos. O sea, como hemos dicho antes, viene de los egipcios que a saber por qué querrían revivir a los muertos y de boca en boca ha ido pasando y ahora ya pues es hasta, pues eso, clases de personajes en videojuegos en los que tú puedes alzar a los muertos y combatir con ellos. Sí, está claro que el folclore siempre anima sobre todo a la fantasía. Bueno, tenemos el ejemplo claro de Tolkien, ¿no? Que toda su obra está basada en hechos o en historias de folclore de un montón de seres que se cree que existían. Y él, a través de sus libros, pues los ha magnificado, los ha hecho poderosos, grandes y les ha dado vida muy a lo bestia. Así que, por ejemplo, en el libro de Galdín tenemos también un nigromante. Bueno, esto sí que estamos rodeados de nigromantes por aquí últimamente. Pues que al final hay tantas clases y tenemos tantos personajes que creo que hemos tocado muchos palos nosotros en el libro de Galdín. Que no sé si hay muchos en el chat que se lo hayan leído, pero vamos, hay variedad para casi todos. Casi. Sí, seguro que alguno nos dejamos. Nunca puedes escribir a gusto de todos.
Hombre, yo creo que eso es uno de los principios básicos que hay que entender a la hora de hacer cualquier cosa, o tanto si vas a escribir un libro o a rodar una película. O sea, no vas a contentar a todos, o sea, eso es imposible. Siempre va a haber gente que te va a ir a tocarte las narices, a meter el dedo en el ojo. Entonces, pues bueno, eso es inevitable. Bueno, ya Pero vamos, que sí, es sí. inevitable, sepáis que Galdin, el resurgir del mal, es el primero de la saga y el segundo está a punto de salir de aquí nada, así que todos los que os guste la fantasía, ¡a por él! Y nos contáis qué os Total. parece. Total. Pero mira, fíjate tú, yo creo que otra razón por la que surgió todo este tema de la necromancía o necromancia, pues surgió también un poco para tener control sobre la muerte, ¿no? Siempre tenemos miedo a morir, entonces, pues lo típico, alguien no acepta el hecho de que se tiene que morir. ¿Y qué es lo que hace? Pues utiliza todo tipo de trucos y trampas con tal de permanecer en este mundo. Y si eso significa pisotear o acabar con la vida de otros seres, pues no les importa. O sea, mientras que ellos obtengan lo que quieren, no les importa conseguir su objetivo. Por ejemplo, curiosamente, esto me sorprendió a mí mientras estaba investigando este tema, parece ser que otro nigromante, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Pues es el monje de los Romanov. Aquí nos vamos a Rusia y descubrimos que Rasputín parece ser que también era un nigromante. Y sí es cierto que hay un halo, o sea, el monje tiene un halo muy siniestro alrededor suyo, porque es cierto que hacía cosas muy extrañas y tenía facultades, como diría yo, pues especiales y también y probablemente también excepcionales. Obviamente, ser nigromante no quiere decir que seas indestructible. Son cosas completamente distintas. A un nigromante también se le puede matar. De hecho, los hechos nos dan la razón. O me da la razón porque al Rasputín le cosieron a tiros, parece ser. Y aquí se acabó la historia. Le faltaba alguna skill todavía, como la de alzar los muertos y poder protegerse. Pero bueno, Pues oye, a lo mejor lo hacía y todavía no lo sabemos. Porque en Rusia es cierto que tiene una historia de lo más siniestra. claro, Pero no pero tú has vamos a dicho que mencionar nada. decías que básicamente es por la gente que tiene miedo a la muerte y tal, pero ¿a la muerte suya empezó esto de la nigromancia o por recuperar o revivir a algún ser querido que se haya perdido? ¿Era más por miedo o por deseo de recuperar? ¿Qué pensáis? Pues mira, fíjate tú, ahora que lo dices, yo creo que si nos fijamos en la película de la momia, yo diría en lo del ser querido. Puede ser que alguien perdiera el ser querido y no aceptara eso y utilizara este tipo de magia prohibida para recuperarla. Entonces, esto, pues, yo creo que yo sostengo lo que tú has dicho, Dani, lo de que alguien pierde su amor verdadero, lo típico, y hace este tipo de trampa para recuperarlo. Claro, porque luego está eso, la gente que ve que hay poder, lo quiere y lo Mm, abarca y entonces ya egoístamente se lo aplica a sí mismo. mm. Pero los orígenes serían por egoísmo o por deseo de recuperar a alguien perdido. Claro, eso es lo que a mí me pica la curiosidad, porque luego es lo que digo, todo el mundo quiere poder, el ser humano ha anhelado la inmortalidad y la sigue buscando por encima de todo. Entonces, una vez ya se ha abierto la puerta de alzar los muertos y revivirlos, pues evidentemente lo aplicarían a ellos mismos para no morir. Pero el Mm. origen no tengo tan claro. Y siguiendo con lo de el por qué lo haría, yo voy a decir ¡poder ilimitado! Pero bueno, El Palpatine. Ese también tiene cierto aire, ¿no? De aprovecharse de la vida de los demás, ¿no? Pues que lo que he dicho un poco al principio, los midichlorianos, a ver, no levanta a los muertos per se, pero sí que es cierto que él parece ser que el emperador es bastante, mucho más mayor de lo que creemos, pero él a base de aprovecharse de los midichlorianos de los demás, pues consigue vivir más allá de lo normal. Entonces, pues, y de hecho consigue un poder extraordinario, no hay más que verle. Entonces, se parece un poco a los Wraith de Stargate, por supuesto.
que les absorbe la vida y se la ponen a ellos mismos y con eso perduran, ¿no? Total. Bueno, ya se le ve, ¿no? Que se le ve súper decrépito y lleno de arrugas y demás y después está tan tranquilo. Pero bueno, sí. ¿Sabéis lo que os voy a decir, no? Déjame adivinar. El tiempo se nos va. Sí, se nos echa encima. El tiempo es inexorable, incluso para los nigromantes. Sí, así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos el cementerio donde tenemos la hoguerita en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y nada, antes de todo esto, vamos a invitaros a los que nos estáis escuchando en diferido que vengáis a Twitch a vernos en directo, a participar en el chat todos los viernes a las 8 horas española. Y nada, nos vais contando cositas. Después tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin. El refugioaventurero@gmail.com es nuestro email. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrow, Baron con B. Tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Así que buen viaje, aventureros. Pues gracias una semana más por haber estado con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por haber estado ahí. Acordaros de cerrar el libro de los muertos y buen viaje, aventureros.